¿Un cafecito? Abre tu mente para encontrar tu sabor favorito y deleítate con los distintos tonos que tiene tu vida. Saborea tu bebida con nosotros en Un Café con Nelly. Un cafecito más en esta quinta temporada y el día de hoy, pero sí me siento tan contenta porque tengo a una paisana tijuanense, pero que está levantando a Tijuana por todo el mundo y me refiero a Araceli Martínez Ross. Bienvenida. Y además hablar entre amigas, el cafecito sabe más delicioso. Hace mucho tiempo que nos conocemos y es una belleza que está invitada a tu programa. Me encanta, muchísimas gracias y siempre es un gusto estar en Tijuana. No, para mí es un gusto tenerte aquí porque, pues, yo me acuerdo cuando a mí me gustó la etapa de la comunicación y de la televisión y todo, tú eras parte de los que ya estaban en la tele, entonces así como que ahí es a donde quiero llegar. Y sí, estuve mucho tiempo, y al igual que tú, en Síntesis. Así es. No, es que corrieron los años. Realmente fue una fortuna haber entrado a los 14 años Ajá, a Televisa okey. con el famoso Superman Javier Delgado Ujú. en el programa Media Hora Contigo, que se hizo al aire ahí una invitación porque estaba por llegar el grupo Menudo. Ni les quiero decir cuál generación, porque entonces calculamos rápidamente los años. Fíjate que yo sí lo digo, ¿eh? O sea, yo siempre menciono, yo soy más de Parchís. Yo soy Y mi hermana era también más de Menudo. Menudo, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de la hora menuda que tenía Javier Delgado en la 1550. Y en ese programa con David Hernández, Ajá. estaban hablando de los proyectos de que Menudo venía al Toreo de Tijuana y Sí. pues todas éramos Menudo, ¿no? Y Ajá. hicieron un concurso y estábamos varias ahí, era sobre la comida, qué les gustaba, etcétera, etcétera. Y al saber tanto de ellos, pues nos contrataron para trabajar con Javier, a Ujú. acompañarlo a las entrevistas y fue una etapa hermosa donde me enamoré de los medios, del impacto de los medios, pero sobre todo de la cercanía que puedes hacer para contar historias, para saber más. Y Claro. eso me enamoró sin saber que iba a dedicarme a los medios porque yo quería ser embajadora para viajar por el mundo. Fíjate, estás cumpliendo ambos sueños. En Bueno, este caso se puede decir, ¿no? sí, Ahorita les vamos a algo, platicar. algo. Porque yo también estuve con Javier en un tiempo. Estuve con Javier en un programa que hablaba de década. Ay, se me olvidó el nombre del programa, pero Sí. estuve unos mesecitos. Pero cuando yo conocí la radio, fue en esa etapa cuando Javier estaba en la hora menuda, pero yo iba con Pedro Cruz a la hora de parchís en las mañanas a llevarle su bolsa de pan. Mira, Y a los 8 años yo grabé un comercial ahí en la 1550 cuando iba a venir menudo. No sé si tú te acuerdas que había un grupo local aquí de Chulavista que se llamaba Pony. sí, sí, sí. Yo grababa la vocecita, Ah. éramos mi hermana, mis amigas y yo de Pony, Pony. Entonces fue la primera vez que estuve en contacto con el micrófono y también creo ¿Qué que te ahí impactó? que me impactó y no lo detecté hasta muchos Así años después. sucede. Sí, para mí era diversión. Era Ajá. conocer a Arturo Vázquez, a Alejandra Guzmán en ese tiempo, Sí. estaba los programas de Siempre en Domingo, donde estaba, todo el mundo haciendo algo en los pininos, y era muy divertido, fiestas en los hoteles, en las piscinas, en los jardines, de preparación para los conciertos, fue muy bonito. Y de ahí viene la idea de Síntesis inaugura su noticiero, Ujú. y entonces, pues, me llaman, de hecho 2 meses antes de entrar a la universidad a estudiar comunicación, la primera generación de la Ibero. Fíjate nada más. Y ahí nace este amor por el periodismo. Yo Ujú. estuve en la primera generación, pero de la UABC, nada más que sí me corrieron. Ups. Por ser mega talentosa. Por ser baquetona, Por ser vaga. mega talentosa. Sí. Mira, eso que acabas de decir, yo tuve la gran oportunidad, y en el lanzamiento del libro lo mencionaba, como primera generación, todo era de la primera que estaba en televisión. Sí. María Antonieta Collins era la presentadora junto con Martín Cuburo, y yo hacía, espectáculos y cultura. Inmediatamente me pasan a periodismo, pero entonces los compromisos laborales y los noticieros, que aunque eran pregrabados, eran muy cercanos a la hora. Entonces no tenía tiempo porque salía bastante tarde y comenzaba bastante temprano para hacer las tareas. Ajá. Cumplía la universidad, iba al noticiero, regresaba a la universidad, regresaba al noticiero edición nocturna y no tenía tiempo para las tareas, pero los maestros fueron muy visionarios de darnos la oportunidad de hacer entregas, bueno, a mí hacer entregas finales a la semana, Ujú. para que yo tuviera oportunidad de concentrarme en el trabajo y no perderlo y adquiriera esa experiencia laboral. No todos los maestros tienen esa visión y si me hubieran truncado una u otra, no hubiera sido lo mismo. Así que yo les debo a Jesús Cueva Pelayo,
mi primer maestro de periodismo, a Judith Moreno Berry, mi primera coordinadora de carrera, pero que hasta la fecha es mi amiga y mi inspiración, y tantos maestros como Monseñor Cisneros, que aunque era el rector del seminario, fue mi maestro de filosofía, Horst Mattei, que era un filósofo alemán maravilloso, y así te puedo decir la lista, no sé, Castillo, que fue nuestro maestro de literatura. No, extraordinaria la plantilla de maestros que me dieron la oportunidad. Y ahí está la teoría, pero a la hora que sales a campo, las cosas son muy diferentes. Entonces, qué buena oportunidad tuviste de poder como Balancear. equilibrar al balancear. Aquí tenemos a nuestro productor, él viene saliendo ahorita de la UABC y dijo, en cuanto salga de la universidad me voy para allá. Y es parte de lo que yo le digo casi siempre a todos mis alumnos. Si te gusta algo, tienes que empezar a meterte en ese Así es, algo. aprender. No esperes a terminar la carrera. No, sí, definitivamente la adquisición de la experiencia, que en teoría es una cosa, Ujú. pero ya en la práctica pues se desenvuelve uno de otra manera. Entonces para mí fue muy importante tener esa experiencia. Ahora te voy a decir, mi primera lección de periodismo fue la más dura con María Antonieta Collins, que me pasó del espectáculo donde yo estaba entretenidísima entre el ballet de Georgia, entre Susana Alexander, entre Vicente Fernández y XXX, a periodismo. Escribir una nota de 60 segundos me costaba literal 60 minutos escribirla. Claro. Era el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué, era muy difícil empezar a hacerlo. Y en un mundo de hombres, ya todos expertos de escuela del periodismo de la vieja guardia, pues gracias y afortunadamente que tuve a Carolina O'Banel y a María Antonieta Collins para formarme, pero la experiencia de Collins con esa formación de pintar la nota de color, como le llamaba ella, venida y aprendida de Oriana Fallaci, la Ajá. italiana, periodista y escritora, y de Jacobo Zabludowski, pues me enseñó en 2x3 Qué maravilla tener tablas esos grandes. Sí, maestros, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y en qué momento la periodista se convierte en escritora? Es un sueño que lo tenía muy abandonado, que no creí que iba a poder hacerse realidad, Nelly. Sin embargo, como buena lectora, siempre he sido lectora y desde muy pequeña lectora, creo que se juntaron varios elementos. El primero, que de pequeña recibí libros, los cuales no podía leer muy pequeña, pero el segundo libro que recibí, que fue el que sí vine a leer, era un diario. Era un diario de un niño que yo pensaba que había sido escrito por un niño, el diario de un niño, de Edmundo de Admisis, pero resulta que fue escrito por un periodista, Ujú. que en la voz de un niño hablaba de valores éticos, y ponía a este niño en sus aventuras y experiencias escolares. Ese libro me marcó mucho, que compré todas las ediciones que me encuentro en el camino de diferentes años, diferentes portadas. Y así fui leyendo Mujercitas y diferentes autores, porque mi papá es un gran lector. Esas enciclopedias de antes que venían de puerta en puerta a vendernos en abonos en Sí. Tijuana, pues los clásicos, El Tesoro del Saber, enciclopedias españolas, me fueron formando sin saberlo. Me di cuenta que quería escribir una vez que, una de las tantas veces que Isabel Allende, la escritora chilena, visitó nuestro canal donde yo trabajaba en Univisión, y éramos literalmente vecinas, no de casa a casa, pero en la misma villa franciscana, que es al cruzar el puente Golden Gate, vivíamos en Sausalito. Y ella y yo nos conocíamos porque cada año revelaba su nueva novela. Ujú. Entonces yo le dije: "Quiero ser parte de tu equipo como para aprender qué hace un equipo, cómo se reúnen la información, los datos que van a ser depositarios para una novela". Y ella me dijo: "No te conviene. Tienes que vivir con pasión lo que es escribir. No puedes, hacerlo como un hobby, como de 4 a 7, de 3 de la mañana a 2 de la tarde, como un horario de un trabajo. Tienes que vivir la historia y tienes que volcarte en esa historia". Al principio no lo entendí. Pensé que simplemente No me te había quería. negado la Sí, te oportunidad, batió. siendo yo la presentadora del noticiero local y al que siempre venía, cerraba las puertas. Pero con el tiempo aprendí que sí era cierto. Ahora, no empiezo hasta que se da una invitación de una amiga que me llama a las 6 de la mañana, yo con un bebé recién nacido en los brazos, básicamente, que me dice: "Tienes que venir a Malibú, porque quiero que presentes a autoridades de Tijuana Ujú. con productores que quieren hacer una película de lo que ahora yo le llamé El negocio del dolor". Esa película nunca se hizo, pero yo sí hice el libro. Ok, este fue el primer libro, Este fue el primer libro en El el 2000. negocio del dolor. Así es, en el año 2006,
me invitan a que presente autoridades porque esta historia de un mexicano y un colombiano, ambos boxeadores, se enfrentan en el cuadrilátero en Las Vegas, Nevada, y uno de los boxeadores, que es el colombiano, muere. No instantáneamente, pero a raíz de los golpes de esa pelea. Y esa historia se iba a hacer película por una producción mexicana. Me invitan a ser parte, como por cortesía, por haber presentado a las personas, me invitan a ser parte de esa película. Baja California se estaba promoviendo como una entidad para hacer producción cinematográfica Sí. en ese tiempo. Y bueno, les digo, pues préstame el libro porque la historia como no la conozco. Me digo, no, es que no hay libro, solo es la historia. Mm, Y me dice, ahora que si quieres escribirla tú, adelante. Entonces, Pues, dijo, conozco al boxeador, me enamoro de la historia y se me ocurre que puedo hablar del impacto de una mala infancia o una buena infancia, del impacto de la infancia, cuánto te marca en la vida adulta. Y lo quería poner en la parte más vulnerable del deporte que consideraba que podría ser el boxeo, donde ajá. gente muy humilde, Escala a pero niveles que inimaginables. escalan exactamente, a la gloria y al el éxtasis, financiero. Y por eso muchos caen, porque no Y hay esa como cultura de cuando tienes cómo se trabaja. No es nada más tener y gastártelo, porque entonces muchos de ellos en la actualidad o cuando ya pasan a la tercera edad, ay, como y pues muchas veces, incluso antes, en termi- medio de su del terminan clima de su familia, de su en la carrera. miseria. Así es, así lo has dicho, es perfecto. Es exactamente así, conquistan muy rápido la fama, Ujú. el dinero, algunos tienen buenos consejeros, otros personas que solo se aprovechan de ellos, Claro. pero la fragilidad con la que están construidos algunos de ellos es lo que les facilita la caída. En cambio, otros que con esa misma pobreza, con esa misma, limitantes, pero con mucho amor y acompañamiento, logran imperios que hasta la fecha están sostenidos y han sido expandidos tras un título mundial. Y se me Ajá, ocurrió hacer como este mundo del boxeo y sin saberlo ajá. y sin pensarlo, me convertí en la única escritora de un libro del boxeo mundial, porque tiene 17 campeones del boxeo mundial y tiene también a la élite del deporte en una historia entretejida, que había escrito un libro, el libro más grande del boxeo, escrito por una mujer. Entonces me dan el premio de la Federación del Consejo Mundial del Boxeo, el CMB, me da la Federación Internacional del Boxeo otro reconocimiento por la mejor biografía. Se gana el premio de International Book Awards como el mejor libro biográfico inspiracional y el Salón de la Fama Internacional del Boxeo Mundial en Canastota, Nueva York, lo pone al libro como parte del museo. Entonces se hace como de una historia que no estaba planificada a algo muy, muy bonito y muy sólido. Ay, qué padre. Fíjate que en algún momento a mí me tocó entrevistar a Pau Donés, en paz descanse, el cantante de, ya sabes, la canción de La Flaca, ¿te Sí, acuerdas? Jarabe de Palo. Jarabe de Palo. Mm, Él y también a Beto Cuevas de la Ley. ujú. Y ellos dos coincidían en que ellos tuvieron estudios. No, o sea, que sus papás los obligaron a estudiar. Pau Donés mencionaba que lo obligaron a estudiar. A mí también una carrera, entonces él estudió Business Administration, una cosa así, y puedes continuar con tu música. Y entonces dijo, de toda la generación de músicos y demás, él había logrado como equilibrarse a nivel económico por el hecho de que sí tenía toda un conocimiento de qué hacer cuando tienes Sí, éxito. sin duda. Ujú. En tiempos donde la fama y el ser un influencer se da tan rápido en tiempos actuales, ¿no? En Ajá. las redes donde vemos gente que si apenas llega a los 16 años, 15, 16 años y ya tienen una fama y un reconocimiento y son influencers, sabemos que esa no es la realidad Ajá. del mundo de hoy, ¿no? El mundo de hoy es mejor cuando tenemos una base de conocimientos de lo que nos queremos dedicar para saber controlar y tener una visión más a largo plazo, no inmediata, de lo que cuando puede venir un éxito que no te esperas o cuando viene un fracaso y que tienes que hacer los cambios necesarios. Ujú. Aquí en este estudio, déjame decirte que ya estuvieron unos boxeadores. ¿Quieres? El Mantecas Medina. Está Ah, mencionado en el está libro mencionado en y el libro. además fue con nosotros a la presentación de la Feria de Tijuana, Ajá. la primera vez que lo hicimos en el 2011. Pues él estuvo aquí con Paul, ¿qué se llamaba el
Paul Valenzuela Jr., que también su tío nos contaba que había sido un gran boxeador. A mí me dio mucho Ajá. gusto conocer boxeadores de todo el mundo. Ujú. Mi idea fue hacerlos de todos los continentes. O sea que tuve a Ghana en África, tuve de Nueva Zelanda y de Australia, de Europa, de América, de Asia. Y fue un proyecto muy bonito para poder ver cómo se vive. Por ejemplo, los inviernos tan crudos de Rusia, que no los conozco, para levantarse a las 4 de la mañana para ir a boxear, no es lo mismo que el calor en Ghana, en África, no es lo mismo que en la Ciudad de México, que hay que Por la tomarse altura. tomarse metros, camiones y demás para llegar de la casa a el gimnasio. Eso era muy bonito y a mí me gustan los libros así, un poco conocer el contexto socioeconómico, cultural de sus países Y y la que, historia. y que te transporta al lugar y probablemente te despierta esas ganas de conocer ese lugar, de vivirlo. Ya lo viste en un libro, ya lo viste en tu mente, pero llegar a él decir, quiero ir a conocer ese lugar, quiero A vivir lo que este libro me está transportando. Además que, por ejemplo, de eso yo no me gustaba el boxeo. Ándale. Bueno, no lo conocía y no Ajá. me gustaba. Lo conocí en el sentido de que, claro, en Tijuana, pues estando aquí, Es uno de los lugares. una de las Claro. plataformas más importantes del boxeo Ujú. fue muy importante también. Y claro que estuve en algunas peleas importantes, ¿no? De Julio César Chávez, pero no era aficionada, no lo seguía y no lo entendía. Después de este libro me enamoré del deporte. Claro, no me gustan los golpes, eso es Ajá. entendible, pero veo la historia detrás del boxeador. Entonces, lo veo con otros ojos, ¿no? Ahora Ujú. veo el fútbol con otros ojos. ¿Quién es el jugador? ¿Qué trae de bagaje familiar de su historia? No solamente cuántos goles va a poner, o cuántas canasteadas va a hacer, o cuánto va a batear. Y eso me gusta. Aprendí con este libro a ver al personaje del deporte. Y este fue el primer libro, pero ¿cuántos llevas? Son 7, sin embargo, entre este libro, El negocio del dolor, y el Líbranos del mal, que se El más reciente. presenta ahora, hubo literatura infantil. Ah, okey. Soy una aficionada de toda la vida de los libros infantiles. Me encantan. Mis hijos tienen la colección más grande de libros fuera de una librería porque yo los he comprado, porque yo los disfruto, así como las caricaturas de consentido. Y mis hijos realmente leíamos todas las noches. Y entonces, les contaba historias de repente de México que no encontraba en libros. Cosas de Tijuana, cosas de Michoacán, de donde nació mi papá, o de Jalisco, en donde viene la familia de mi mamá. Y de repente les inventaba historias oralmente y al día siguiente los contaba diferente. Entonces, cuando empezaron a crecer y se dieron cuenta, Ay, mi mamá me está se está cambiando la historia, equivocando en se la historia equivocando. y me decían, no, ayer dijiste esto. Pensé, bueno, esto que no se pierda, porque parece ser que les interesa. Estoy hablando de México y me quiero dedicar a escribir literatura infantil con raíces mexicanas, con identidad, que hable de lo nuestro, para estas familias que como yo amamos nuestro país, pero muchas veces no estamos ni siquiera en el Físicamente en el nación lugar. físicamente, permanentemente. Tú estás viviendo en Alemania, Así es. ¿desde hace cuánto? El 2013, de mayo del 2013 nos trasladamos a Alemania, mi esposo es alemán, quisimos que los niños aprendieran un poco los idiomas, Ujú. que se relacionaran un poco con la cultura. Es un país de mucha ética, de mucho compromiso social, de mucho compromiso ecológico, y mi esposo quería que vivieran esa experiencia, ¿no? Entonces, mientras en algunas partes hay un poco de derroche en la comida, en Alemania es, primero terminas lo que tienes, exclusivamente terminas lo que tienes y después pides algo más. Y es una estructura eh, más consciente, ¿no? Ujú. Entonces mi esposo sí era importante que esos valores lo adquirieran, como para mí era importante que otros valores de sociales y de empatía fueran incluidos en la vida de mis La hijos. la calidez de los mexicanos, La el calidez, el apapacho. Ujú. servicio, la religiosidad, para mí es importante que, aunque ambos somos, por ejemplo, católicos, pues, la vida de un católico mexicano más practicante y más comprometido, con voluntariados, con apostolados, y el del alemán es distinto, ¿no? Entonces, se sirven de la donación que dan a la iglesia tan fuerte, porque el diezmo va
automáticamente de tu salario. No es que ¿Neta? el diezmo en Pero Alemania, el diezmo igual que la Iglesia Católica Mexicana, eh, que es una vez al año. sí, Ah, okey. una vez al año o puedes Ajá. hacerlo mensual, pero es completamente al porcentaje de lo que generas. Órale, Entonces, como el pues, 1% de de tu bueno, salario de tu total, salario de total, todos ¿verdad? tus ingresos. Ah, mira. Entonces, claro, la iglesia alemana es muy fuerte económicamente, creo que es la más fuerte del mundo económicamente, Órale. porque aunque es un país tan pequeño, el diezmo es muy fuerte. Entonces, con ese No pensé dinero que la comunidad católica en Alemania fuera tan no es grande. es pequeña, Es pero pequeña, fuerte. es pequeña, es Okey. pequeña, de hecho, muchas iglesias han cerrado, de hecho, las misas ni siquiera son, varias al día, sino una sola, en domingo una sola, ¿Cómo y crees? solo la de la mañana, y si te pudiste levantar perfecto, y si no, no. Ujú. Así que es un panorama religioso Diferente. diferente, en decaída. La gente no recibe la herencia de la formación en fe y el compromiso de entregar una hora de tu día a lo que crees, ¿no? Ajá. Que en ese caso, pues, tu creencias, no lo hacen. Entonces, la comunidad católica que sí existe trabaja triple para que esa formación se extienda, para que esos valores se hereden, se pasen, Para que permanezca, para que pues. permanezcan y Ujú, sobre todo porque en tiempos tan convulsos, ujú. ¿crees o no crees? ¿A quién tienes como tu eje? Y cuando hay tantos problemas y hay tanta situación de familias disfuncionales y de situaciones de gente migrante y hay tanto problema de un ex nazismo, claro que necesitas una base que te sostenga, ¿no? Y ese es el trabajo que los católicos en Alemania están realizando. Oye, y me voy a ir a algo más personal, porque aquí creo que, nos interesa también así como meternos ¿cómo conociste al alemán? ¿Cómo lo conociste? La receta. Resulta que yo me gané una beca Ujú. de Sin Fronteras, que fue una convocatoria que hizo la Universidad Autónoma de Baja California, en el que el maestro Miguel León Portilla Ajá. era el principal ejecutor de este evento que trajo a gente de todo el mundo. Okey. Con esta beca me gano, con un video que hago para esta convocatoria, gano la beca y me voy auspiciada por el premio y por las Naciones Unidas, la UNESCO, a Madrid Okey. a estudiar guionismo en el Instituto de Radio y Televisión Española. Ahí, en uno de esos paseos, conozco a una chica alemana Ujú. que se convierte en prácticamente mi mejor amiga y ella, 10 años de estar viniendo a Tijuana y yo ir a Alemania, me visita con él. Entonces, fue un flechazo, me lo trae a la puerta de la casa, básicamente, en San Francisco, literal, Literalmente, literal. el Así amor de tu vida ha llegado a la y puerta. le debo el marido a ella ahora, porque 10 años de estar visitando Tijuana, Alemania, Tijuana, Alemania. Guau. Y bueno, así se dio así fue como lo vine a conocer, ¿no? Por eso al principio, cuando estábamos platicando de que ella de chica decía que quería estar en las embajadas recorriendo el mundo, pues prácticamente lo estás haciendo. Pero ahora tu embajada son los libros, Sí. son lo que, y este es el reciente, que es Líbranos del mar. Araceli Martínez Rosé, el secuestro del padre Ackerman, una historia real de fe y supervivencia. Aquí en un café con él y ya platicamos con el padre Ackerman. No nos quiso el reverendo, Espolear. obviamente. Exacto, me decía: "No puedo decir muchas cosas del libro porque, pues, faltaba también platicar contigo y que leamos el libro todos", ¿no? Entonces, el hecho de, en mi caso, conocer la historia del secuestro de primera mano con el padre Ackerman, vivir con Juan Carlos toda esta etapa, todas esas veces de los careos, el estar de cerca, sí soy parte de un grupo cercano a él, pero ahora verlo plasmado en la historia, en un libro con tanto detalle, con tantas cosas, ¿qué fue para ti o cómo nació? Decir, si yo escribo libros para niños, ahora quiero escribir este. Y no es una historia, se puede decir, bonita. Estaba esperando esa historia, que llegara una nueva historia. No estaba escribiendo 15 días en México, Yo Mano, Mi Tijuana. Hice un compendio de los 100 años de bomberos de Tijuana, que es extraordinaria la historia de los bomberos de esa ciudad. Y se hizo un libro como de colección. Y estaba tranquila esperando la historia porque en el 2013, cuando yo me he mudado a Alemania, pero regreso en ese octubre 17
del mismo año, me entero y me impacta la noticia, como a todos los tijuanenses, que un sacerdote ha sido secuestrado por un periodo corto, sí, 22 horas, pero que para un secuestro no hay periodo corto, ni No. 15 minutos, ni el secuestro mismo es un episodio tan trágico que cuando lo quieren evaluar en días o en horas no tiene sentido, porque ser secuestrado es ser secuestrado y Ajá. es Ay, una criminalidad que no debería de ya existir. estuvo ni un día. Sí. Pero tú no sabes lo que hay detrás No, de no, no, ese día o de no. los 10, 11, 12 años que pasaron para ponerle Si alguien te por fin priva un de tu punto. libertad Ujú. y te amenaza con matarte, y además no sabes cómo van a despojar tu cuerpo, y no sabes si siquiera van a poder enterrarte, porque igual no entregan tus restos, y qué van a decir de ti, y en qué condiciones te van a entregar, y además el sufrimiento que sabes que estás generando a tu familia y a tus feligreses, porque era un sacerdote cuya Ajá. parroquia estaba igual de impactada que su familia, y la ciudad conmocionada, ¿no? Sí. Consternada, porque quiere decir que todos los niveles de la criminalidad se sobrepasaron, porque empezamos de empresarios, de líderes, a las esposas, a los hijos adolescentes, a los niños. Co ¿Cómo? ¿En qué nivel, en qué momento llegamos a esto, no? ¿Cómo? Hasta porque incluso llamémosle como se llamen. Los malandros resulta que son muy creyentes. Casi Bueno, siempre te los encuentras con estampitas, con no sé qué, cuando los detienen, ay, tenía un cuadrito de no sé quién, o sea, se encomiendan, pero siguen haciendo sus maldades, ¿no? así es. Entonces, en este caso, ya no respetar a una figura de la iglesia. Era inexplicable y sabemos que en la búsqueda de el proveer a tu familia Ajá. se ha sobrepasado, porque no hay excusa. Ajá. No hay excusa para usar la criminalidad para proveer a tu familia. Pero viene de muchas cosas, ¿no? De la formación, de la familia, y entonces dije: "Exactamente, quiero ver cómo la familia, cómo, la formación hace y sostiene a alguien, y cómo la falta de formación y la falta de familia no sostiene a los otros, ¿no? Que en este caso son los vándalos. Ujú. Me entero de este caso, no dejo de pensar en la historia, le escribo, la única forma que tenía era por Messenger en Facebook. Obviamente que no me responde, está arisco, des está en shock de que ha sido rescatado. Todo el mundo se ha volcado a entrevistarle, habla, pero después viene una caída física, Sí. ¿verdad? De que todos conocemos, del impacto, finalmente tiene su reacción fisiológica. Finalmente me responde cerca de su cumpleaños en enero, y muy parco, que se me ofrecía. Pensaba que no nos conocíamos. Yo pensaba, Ajá. y él también, que no nos conocemos. Conocemos siempre a muchos sacerdotes, el de tu parroquia y muchos otros muy activos, pero él era un padre activo, destacado. Era un sacerdote, y sigue siendo muy carismático, Sí. muy devoto, muy comprometido con su pastoral y con su comunidad en todos, en los matrimonios, en la juventud, en la familia. Entonces, claro, pero no era alguien que estaba en las noticias, en los periódicos, en columnas de los No, diarios, estaba en su comunidad. en su comunidad Estaba en su haciendo su comunidad. trabajo. Sí. Entonces, claro, no era nada fácil localizarlo, y me contesta, y empezamos a hablar, y en el lapso de 2 años decidimos: "Padre, esta historia quiero contarla, Ujú. porque quiero hablar de cómo algo tan grave puede ser un sufrimiento que es transformado a luz, cómo es transformado a motivación, cómo es transformado a resiliencia". Pero para ello teníamos que esperar mucho tiempo. Es lo que te iba a decir, tu paciencia, o sea, increíble, porque estamos hablando de más de 10 años. Así es. O sea, tú como escritora podías haber tenido la historia y le pudiste haber inventado otro final o algo así. Pero tu paciencia de escuchar sus relatos de viva voz, después de plasmarlos, de unir el antes, el después, el ahora, el que viene, la situación, lo que estaban viviendo y esperarte a que él estuviera listo. Porque yo no quería secuestrarlo con una historia, con un libro. Claro, porque nosotros, pues te puedo decir como testigo, cada que él se enfrentaba a un careo más, volvía a bajar esa manera, Fortaleza, exacto, su fortaleza volvía a caer y era otra vez volver a creer revivir. y levantarse y volver a decir, aquí estoy, venga.
le entro con todo, pero sí eran situaciones muy complicadas. Y cuando siempre te hacen la pregunta, ¿no? Dios, ¿qué quieres con esto de mí? ¿Dónde me quieres? ¿Cómo, Sí. qué hago, no? Y la impartición de justicia era importante precisamente para hacer un precedente de memoria, ¿no? Ujú. Esto no es correcto, eso no debe ocurrir, eso no debió ocurrir y no debe de repetirse, Claro. pero también había un proceso de perdón Ujú. que tenía que cumplirse por ser un hombre de fe y porque en la vida, los seres humanos, si perdonamos de corazón, llevamos la carga más ligera. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es Justicia. levantar el castigo de la justicia que tiene uno que Exactamente. pagar por una acción que ha Así cometido, es. ¿no? Si hubiera sido su caso, hubiera sido el de otro. Exactamente igual. El perdón que llega con el tiempo, porque hay que trabajarlo, obviamente, es un sufrimiento muy No grande, es fácil. pero la justicia es la justicia y esa debe de cumplirse. Y eso es importante, sobre todo cuando se atenta a la persona. No, no es lo mismo ser un robo fiscal, vamos, si quieres comprar, atentar a una persona y decir, te voy a matar, porque Claro. tu familia no está cooperando, no está Ujú. negociando. Y, Crimen es crimen, pero hay categorías, ¿no? y, Pues cuán- y cuántas familias se despojan de lo poco que, o mucho que puedan tener y se quedan con una carga por querer salvar a su familiar y muchas veces ni siquiera regresa. así es. Entonces, el tema de aquí, el legal o de injusticia que se vive, pues es muy grande. Y el caso de él es muy particular, porque nunca en la vida había habido otro sacerdote que saliera vivo de un secuestro. Con un rescate policial. Ajá. Sí, sí, sí. Es el único que está registrado como secuestro, rescate en vida, pero con un operativo policial que además fue tremendamente De película. grande porque se creaba ese grupo élite de antisecuestros Ajá. y pues vamos a decir que milagrosamente, porque no hay otra palabra, No. ocurrió de esa manera, porque ese es muy raro de entender cómo pudo salir libre de cualquiera de las balas de ese tiroteo tan tremendo que hubo de De, enfrentamiento, ¿no? de un fuego cruzado. Un fuego Ahora, cruzado. hablando de ese grupo élite, porque yo me acuerdo de que lo llevaron a un lugar y estaban formados los oficiales y aplaudieron como diciendo, wow, o sea, nos acabamos de encontrar con una banda muy peligrosa. La mente maestra de esa banda era un hombre buscado en Estados Unidos, ¿no? Ujú. ¿Tuviste una anécdota en Colombia cuando fueron a presentar el libro? Sí, y hay 2. Una, fue que, precisamente es rescatado, Juan Carlos Ackerman y es llevado a declarar. Obviamente, tiene que dar declaración de todo lo que él vio. Él no vio a uno de los secuestradores. Los otros 4, denunciaron al quinto, porque el sacerdote no lo había visto. Entonces, se juega ahí una cosa interesante. De ese grupo, élite de donde estaba la policía descubriendo cómo había ocurrido, porque eran ciudadanos americanos también involucrados. Y no solamente estadounidenses, pero también exmilitares. Entonces, llego a Colombia a presentar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el libro, el lanzamiento allá, y, al llegar al aeropuerto, el policía o el agente de migración dice mi nombre, obviamente, pues, está en pantalla, son los récords del pasaporte, pero me dice: "Vienes a presentar, Líbranos del mal, el secuestro del padre Ackerman", y eso sí me sorprendió porque no había forma Que que estuviera supiera. esos datos en la computadora con mi pasaporte, edad, dirección, nacionalidad, Sí, etcétera. sí, sí. Y empecé a bromear con él pensando que de alguna manera estaba, ¿cómo podía estar en pantalla? Y me dice: "No, no, no, es que yo fui uno de esos Ay, me pongo policías chinita, que fue ve. parte de ese grupo policial colombiano antisecuestros que quería aprender de lo que México y en particular Tijuana estaba haciendo". Así que estuvimos cuando el padre fue rescatado, o a los días de haber sido rescatado, lo conocimos y hablamos con él y nos enteramos para traer técnicas, ya que el secuestro es un crimen, pues, que ha agobiado mucho en Colombia. Una de las grandes periodistas de Colombia, Ginette Bedoya, del Tiempo, Ajá. el diario de mayor importancia en el país, nos entrevista y dice: "Yo estuve en Tijuana y tuve que salir corriendo en el 2008 porque, mis investigaciones estaban causando punzadas al crimen Mm. organizado y tuve que irme y salvar mi vida". Y resulta que tantos años después, está ella entrevistándonos. Y el tercer punto, porque hay muchísimas diosidencias en esta historia, es que los 2 policías que iban en una de las camionetas, escondidos para detener
al secuestrador al momento de la entrega del rescate, escribieron papeles donde rezan y se encomiendan a Dios y a la Virgen para que todo salga acorde y no mueran en ese operativo. Y dejan esos papelitos olvidados que fueron sus rezos. Entonces, encontrar policías devotos que no solamente pensaron, Dios cuídame, Virgen Ujú. me encomiendo, lo Lo escribieron escribieron, y claro. quedaron esos papeles ahí. Bueno, para nosotros era una gran sorpresa ver todo lo que se conectó y bueno, ver hasta ahora que el libro es una realidad porque no sabíamos cuándo iba a ocurrir la sentencia. Y le dije a padre Ackerman, yo sugiero que como escritora voy a sacar ese libro cuando se dé la sentencia y las bocas estén calladas Claro. y esté aclarado la justicia y las difamaciones no puedan proseguir y la sentencia libere y ponga a cada quien en su juicio. Y si eran 20 años, iba a esperar 20 años. Mm, el libro estaba ahí esperando. Y entonces, ahora no solo es el secuestro, no es novela negra, es una historia de familia, de Ujú. historia de ciudades, de Sonora, de China, de Alemania y de Tijuana en los tiempos de 1994, cuando el sacerdote recibe ese llamado y esa Ujú. curiosidad de explorar el seminario, y ahí empieza la historia de su ordenación. Guau. La verdad es que el poder tener una historia así, plasmada en un libro, a mí me causa mucha emoción porque aparte, pues, me sé la historia, pero por esa amistad. Pero creo que así lo leas años después, transportarte desde 1994, pasar por el 2008, llegar al 2013 y aparecer después del 2020, ya con una historia y con una paciencia es admirable. Realmente lo disfruté. Sí fueron tiempos durísimos en nuestras conversaciones, unas a través de medios digitales para las plataformas como Skype y videollamadas y Zoom, muchísimas más en persona. Cada que venía a Tijuana 3 veces al año, nos sentábamos, varios días a hablar, eh, no solamente con él, hablé con mucha gente involucrada en esto, cosas que ni el mismo sacerdote conocía Ujú. de su familia que habían hecho Claro. en ese momento, porque él lo desconocía. Entonces se fue uniendo y mientras había 15 años en su familia, por ejemplo, una de sus sobrinas cumplía 15 años, él había estado secuestrado y estaba sido rescatado. La vida de la familia continuaba, pero el dolor pesaba muchísimo. Y eso no es justo para ninguna familia, ni en México ni en América Latina, porque esto no es exclusivo de México. Ese es un cáncer que lastima mucho y golpea terriblemente a todo el continente. Y es importante que lo tomemos en cuenta porque los secuestradores nacieron en una familia. Entonces, ¿qué está haciendo la familia para que se desvíen a tal grado de convertirse en secuestradores? Y no Entonces, creo que ahí está, no solapar, solapar, no ajá. solapar a un hijo, a una hija que comete un crimen. Eso, nunca cambiaría nuestra sociedad. Ujú. Y en cambio, eh, em, pues, aceptar y fortalecer aquellos que sí hacen cosas muy buenas. A mí me gustó la oportunidad de poder escribir de sacerdotes que han marcado, a la iglesia positivamente Ajá. con sus obras y su apostolado, y por eso me tomé libertades de escribir, por ejemplo, del padre Alfonso Che, o por ejemplo de Okey. Monseñor Cisneros, que fue el rector, Ujú. o por ejemplo de Monseñor Eduardo Ackerman, que el fundador y creador de la De la revista revista Presencia. Presencia. Ujú. Qué hermosura Hola, hablar de ¿cómo estás? Habla seminario. así, ¿no? Sí, sí. Señora Germán, Sí. ¿cómo estás? Fue muy bonito Ujú. porque, pues, el libro daba para ello, ¿no? Entonces, yo desconocía cómo era la formación y la ordenación de un sacerdote. Okey. Ahí tuve la oportunidad de entrar al seminario y ver cómo es la vida de esos jóvenes. Ajá. Y, ay, es que suena como muy lejano a nosotros, porque llega uno a misa y ve al padre y todo, y no sabes todo lo que hay detrás. Desde cuando te llega el llamado, la vocación, lo que dejas, la parte esa que necesitas para poder tener a tu comunidad. Y para mí la Iglesia Católica es una familia, y en todas las familias, pues, Ocurre de todo. ocurre de todo, hay buenos, hay malos, entonces no podemos criticar a toda la familia por una persona que a lo mejor no, pues, está cometiendo
cosas terribles que también las hay. Las Y no fallas podemos humanas juzgar. son fallas humanas, Exacto. más no quiere decir Que que la iglesia lo promueva. También en el libro hablo de eso, ¿no? De quienes llegan al seminario por una oportunidad de formación gratuita de ujú, alto nivel. Otros llegan porque sus familias creen que es un prestigio ser okey. sacerdote, que obviamente lo es, pero es un compromiso enorme, de responsabilidad que no solamente te hace vulnerable a los criminales, ahora lo vemos, sino que además exige mucho. Ujú. ¿Cuántos sacerdotes no hemos escuchado en últimos tiempos que uno, por ejemplo, en Milán, de italiano joven, que se quitó la vida? Ser sacerdote es una carga muy fuerte, una responsabilidad enorme de Ujú. escuchar los pecados, de guiar, de trabajo administrativo, de compromisos, porque todos quieren la bendición, tener al sacerdote en su casa, la misa, y es no lo dimensionamos qué tan No. fuerte trabaja un sacerdote. Es un ser humano con una carga muy fuerte. Yo le explicaba y le decía, si los psicólogos necesitan tener su propio, terapeuta también. Si una amiga viene y te cuenta y luego dices: "Ay, terminé drenada, me cansé un montón por lo que me contó". Entonces, yo me imagino, después de escuchar varias confesiones, cómo terminas, ¿no? O sea, si necesitas también tú como Y yo creo que eso es un llamado también en ujú, este libro. Hay varias cosas, ¿no? El rescate de la memoria, el de no levantar la voz ante la injusticia de ese tipo de criminalidad y la extorsión o el secuestro, que ahora el secuestro se ha pasado a menor escala y la extorsión ha crecido, ajá, tanto para la iglesia, las parroquias y sus fiestas patronales como para todos, pero también es un llamado para que las autoridades eclesiásticas tengan más atención a la sanación mental, a la protección mental de los sacerdotes que no tienen descanso. Son muy pocos, no hay muchos, y cada vez abarcan más trabajo. Y yo creo que eso también es un llamado a voltear a ver sus necesidades. Y sí, aquí en esa arquidiócesis de Tijuana, por ejemplo, hay retiros para los sacerdotes que los hacen convivir en familia, pero muchas otras diócesis o arquidiócesis están desprotegidas en ese sentido porque se requiere un poco más que solamente un encuentro, ¿no? Se claro. requieren las terapias psicológicas a las que el sacerdote Juan Carlos Ackerman se acogió, Sí. le salvaron, ¿no? Y su formación espiritual, por supuesto, el arropamiento de su familia y las oraciones, por supuesto, pero son muchos elementos que no todos los sacerdotes cuentan. Que la mayoría de los sacerdotes están lejos de su familia, él en particular, pues, afortunadamente la tenía cerca. Ahora, líbranos del mal. Está súper fuerte esta frase y la decimos siempre en el Padre Nuestro, y creo que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos diciendo a la hora de estar rezando. Tú tienes algo que estás necia en que lo quieres, llámese, evento, negocio, pareja, lo que sea, y tú estás diciendo: "Líbranos del mal", y entonces de repente se te va, lo pierdes y lo ¿pero por qué? ¿Por qué me lo quitaste? Tú estás diciendo: "Líbranos del mal". Sí, O sea, los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y debemos de tener esa confianza absoluta en que como gran Padre nos va a cuidar y nos va a librar del mal, sea de lo que sea. Y muchas veces yo he pedido, "Ay, quisiera esto", y no se da, y dije, ajá. confío en ti que no es el tiempo, confío en ti que no es por aquí, confío, muéstrame el camino, ¿Tu acompáñame, muéstrame el camino. tu fe siempre ha estado contigo y creció a raíz de conocer esta historia? Definitivamente. Católica como practicante como todos que somos bautizados y Ujú, confirmados y el sacramento de matrimonio en mi caso, ujú. de misa dominical, por supuesto, pero creció porque me empecé a dar cuenta y a sentir la presencia de Dios en mi vida Ujú. y pensaba que tenía que voltear, no sé, de una manera muy extraña para darme cuenta y de repente lo sentía. Empecé a leer la Biblia, empecé a disfrutar el rosario diario, empecé a disfrutar el terminar mi día con una misa, por lo menos en pantalla la homilía en digital, porque como te menciono, no hay misas en Alemania diarias. Ujú. Y empecé Y a menos en español, ¿no?
y menos el español. Hay algunas comunidades en Frankfurt que sí tienen misas en español para la comunidad latina, pero son o cada 15 días, o son 2 veces al mes, Sí. o hay una misa dominical en tal fecha, tal día, sí, una misa de las 12, sí existe, pero no en donde yo estoy. Y entonces empecé a decir, parece que me habló a mí. Es que escuché esta homilía, este evangelio, y pensé que me habló a mí, como que, y cuando encuentras en la homilía palabras a ti, Ujú. Dios está hablando. Entonces me empecé a llenar de esa felicidad de empezar a conocerlo más y de ser más responsable con mi compromiso de la religión, de confesarme, de comulgar, de voy a hacer algo, es el bien, voy a hacer el bien con esto y Ujú. detenerme cuando veo que no estoy segura o no va a ser bien. Entonces, más paciente, más empática y Más creo confiada de más que las y cosas sí los confiada tiempos, ¿no? de que los tiempos de Dios me van a llegar. Entonces, Ujú. eso fue un aprendizaje muy, muy hermoso y sí algo que nadie me ha preguntado Ajá. es el título. Ajá. Nadie me lo ha preguntado y ahorita tú mencionaste que te llama la atención y no encontraba el título. No sé cuánto tiempo tenemos, ¿estamos bien? Sí, todavía, claro. Sí. La ventaja de los podcasts, déjame que te Sí, explique, sí. es el tiempo que tú quieras, lo vas a subir a las plataformas y la gente lo va a escuchar el día que quiera, lo va a ver el día que quiera, le puede poner pausa, continuar, entonces es Muy muy bien, libre. entonces Tú, vamos tú dime, tranquilos, ¿no? porque a mí sí me llama mucho la atención El a lo título. mejor porque soy alguien que se fija mucho en las cosas No, el título y, llama, y, la portada y, del título y la y, sinopsis es lo que y te vende el libro, ¿no? el Padre Nuestro para mí, o sea, es el pan de cada día, te está diciendo mantente en el presente, que es algo que te está diciendo, o sea, no nada más es la frase, es el subtexto Así cuando que empiezas. viene ahí, líbranos del mal. Tú estás confiando en que las cosas que te van a llegar, a lo mejor lo que querías era el mal y Dios te dijo, te lo quito. ¿Cómo fue que salió el nombre? No teníamos el título, y no digo teníamos porque la editorial interviene en esto, ¿no? Entonces, yo le dije, tenía un título provisional de perdón, de corazón a corazón, contando mi historia, y no llegaba. Ujú. Y yo tenía que sentir ese tic, tic, tic en el corazón Claro. cuando pongo el título y no lo encontraba. Y ya estábamos acercándonos a la fecha de cerrar la negociación, decir, este es el libro y se va para la feria de Colombia. Ajá. Estamos hablando de enero. El libro estaba en abril. Entonces estábamos en enero. Vengo en diciembre, enero, a pasar Navidad aquí y voy siempre a las misas del padre Juan Carlos Ackerman a visitarle en la Divina Providencia. Y estando en esa misa de Día de Reyes, Ujú. al rezar el Padre Nuestro, abrí los ojos. Te llegó, así es. El Espíritu Santo Líbranos del habló. mal. Ve. Dije, esa rezando y de repente, y en eso sentí, esto Ajá. es el título. Claro. Y yo quería esperar a que el padre terminara la misa para decirle, tenemos el título. Entonces salí y le dije, tengo el título. Y cuando le dije, nos dimos un abrazo de emoción porque Lo los dos sintieron. estábamos de acuerdo que había sido eso. Entonces le escribí a la editorial, no es negociable. El título es este, Es Líbranos del mal. Dijeron, Guau. perfecto. Fíjate que en el podcast que hice precisamente con el padre Ackerman, le decía yo que algo que yo hago, a lo mejor, pues, nunca lo digo, ¿no? Pero antes de empezar una entrevista, una conducción, algo donde tengo que, trabajar con mi voz, yo siempre digo: "Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname", y dejo que él hable por mí. Entonces, a veces cuando ya después lo agarro de carrilla de que: "Oye, dijiste tal cosa". No, no fui yo, fue el Espíritu Santo. No me acuerdo haberlo dicho, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es, ahorita que lo mencionaste, el Espíritu Santo, sí, él se mete en situaciones donde no sabes, o donde cuando te cuentan historias de: "Oye, es que tú dijiste algo que me cambió la vida". Ah, caray, ¿para Sí, bien? Sí, sí. para bien. Entonces fue el Espíritu Santo también. Sí, 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 es hermoso porque te haces consciente y lo empiezas a ver en las situaciones que más apremian. Tuve algunos momentos importantes, por ejemplo, todos conocimos a Santa
Madre Teresa de Sí. Calcuta, Ujú. cuando estuvo haciendo sus Recorridos casas, ¿no? ajá. Las casas de los recorridos primero y luego las casas fundadoras de sacerdotes y las religiosas. Y en una de esas oportunidades con Madre Teresa de Calcuta, que le entregué mi rosario de primera comunión, le pedí que rezara por las mujeres periodistas, Okey. por las mujeres periodistas. Y me dijo, voy a hacerlo, ¿no? Voy a rezar por ellas porque esa era mi primer, o sea, protegidas de todo, ¿no? Ujú. Éramos muy pocas y nos enfrentamos a cosas Sí, ahorita difíciles. que dijiste eso sentí así y pensé en Lourdes Maldonado. Y en la vida de una mujer Ujú. en el periodismo que es trabajado por hombres. Ok, unos años después, no fueron muchos años después, creo que 3 años después de esto, me voy de la ciudad. Ujú. Me voy de la ciudad con una invitación de trabajar en Univisión. No te voy a decir que lo relaciono ahora, Ujú. pero yo le pedí por, por, Por 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 nosotras y por ustedes. mí en particular, pero por las mujeres. Entonces tuve un cambio. Allá pude hacer un periodismo muy social, de mucha ayuda a muchas situaciones, niños enfermos de cáncer en Stanford, cuando las inundaciones de Tijuana en el 93, traer ayuda. Pude hacer muchas cosas que me llenaron de satisfacción, no solamente la noticia. Pasa que cuando me voy a España, primeramente, pues realmente conozco un seminarista en la plaza, la Basílica de San Pedro. Entre las miles de gentes que te puedes encontrar en la basílica, detecté un seminarista al que le preguntamos cómo podíamos tener boletos para entrar a una audiencia semiprivada del Papa, Mm. no la que es los domingos, sino la del miércoles, porque nosotros no íbamos a estar el domingo ahí. Entonces, resulta que era un seminarista de Tijuana, que hoy es el padre Jorge Chegoyen. Ay, no me digas. Ese tiempo fue Guau. seminarista. Ajá, No allá lo está. conocíamos, era No un lo conocí. seminarista. Sí. No, no. Entonces, somos de Tijuana, yo también. Ajá. Sí, y yo fui a la luna. Sí, de playas y no sé Sí, qué. y entonces, no le creíamos. Dice, no, sí soy de Tijuana. Ajá. Y yo, ¿de verdad? Vengan mañana y les voy a dar un boleto. Íbamos 2 amigas. Dijimos, no nos va a dar ningún boleto, pero pues vamos mañana y lo demás nos vamos a desayunar, ¿no? Llegamos muy temprano y efectivamente teníamos boletos para la audiencia semipapal, que esa semiaudiencia privada significa como 5,000 personas, 3,000, 5,000 personas por ahí adentro en la Basílica de San Pedro. Ay, qué En la Basílica, no padre. afuera en la plaza. Y entre todas esas miles de personas, de alguna manera fui empujada y llego a lo que es la valla por donde pasa Santo Padre. Y estamos hablando de la Estamos época de Juan hablando de Pablo un II, Juan Pablo por II y supuesto. estamos en la valla. Ajá. Y yo estoy enfrente, entonces yo tengo la cámara, voy a grabar para síntesis y cuando vienes tengo una sensación definitivamente que no hay forma de explicarla en palabras porque puedo decir una vibración, puedo decir una alegría, puedo decir una paz, puedo decir flotando, puedo decir muchas palabras, pero no lo voy a describir. La gente que tuvo de cerca a Juan Pablo II siempre menciona que no puede, que es algo que no se puede explicar. Sí, yo he buscado muchas veces las palabras para acercarme a decir, mira, sentí así, pero lo recuerdo y no lo puedo explicar. Ujú. Pero fue una sensación y no puedes decir que te emocionas. No, no me he emocionado porque he conocido y he visto muchos papas, pero no como él. Y fue Ujú. así. Y cuando viene, voltea a verme, entonces yo, claro, yo ya bajé la cámara porque no le voy a poner la cámara de video. Se me olvidó el periodismo en ese instante y le dije, quisiera que pidiera, pues, que rece por las mujeres, que queremos ser profesionales, pero que no queremos olvidarnos de la importancia que tenemos como madres de familia o en la familia. Ujú. Él me tomó la mano, me puso la otra mano en la frente, me bendice y yo ya no me acuerdo de ahí. Tanto así que alguien me dijo, tomé la fotografía, era de Escocia, dame tu dirección, te la voy a mandar. Esa fotografía se perdió, no llegó, pero me han dicho que si voy a los archivos del Vaticano la podré encontrar. Y entonces dije, tuve esta formación, esta bendición y dejé de trabajar por muchos años, pero en la familia encontré la inspiración para volver a trabajar, Claro. para volver a escribir. Yo conecto mis puntos ahí y digo, siempre ha estado esto, ¿no? La Fíjate que protección. hace poco fui a dar una conferencia, precisamente la hermana del padre Chegoyen, que se dedica al tema de aduanas, me dice, oye, Nelly, necesito que vengas a dar una conferencia para las mujeres aduaneras, ¿no? Todas las que se dedican al tema de aduanas. Y uno de los puntos era eso, oigan, ustedes ya han llegado a un punto muy alto profesionalmente hablando,
pero no se olviden de que son mujeres. O sea, normalmente estamos las mujeres peleando por llegar a ocupar puestos que normalmente estaban ocupados por los hombres. Pero es importante que no se nos olvide que seguimos siendo mujeres, no ponernos igual que a lo mejor un hombre que no te dejaba subir. Al contrario, entre mujeres hay que Abrir apoyarnos, espacios. abrir espacios, valorar y reconocer, oye, tú ya llegaste, qué bueno. No vayas a tratar a las demás como te trataron a ti. Ya dejaste el camino, déjalas que pasen también, ¿no? Y eso es no solamente en la industria de aduanas, es No, no, para ajá, todos los en todo, mercados. en todo. Ahora mismo, o sea, con tu podcast que tan amablemente nos invitas y para dar promoción, ¿cuántas mujeres no hay en el periodismo, en los diarios, en la radio? Y hay que estar tocando puertas. Y yo le decía a una colega de ellas, si tengo que estar tocando las puertas con las mujeres, qué pesar, porque nosotros deberíamos de apoyarnos para, para elevarnos y para hacernos sólidos en el trabajo que estamos haciendo. En el trabajo varonil, o sea, lo entenderían, sin embargo, se abrieron muchísimas puertas de colegas, amigos, pero en las mujeres era Ha sido increíble que tenía que estar tocando puertas para que apoyaran, por lo menos leerlo, ver, a mencionar el lanzamiento. Eso es, tenemos que ser más solidarias. Tenemos que sí. tener sororidad, Fíjate que, completamente exacto, sororidad. se habla mucho de esa palabra, pero a la hora ya de la práctica cuesta mucho trabajo ver de repente, supe que estuviste con Elba Book, es una divina, o Maravillosa. sea, Elba siempre tiene palabras bonitas para todos a su alrededor, ella siempre encuentra como lo bonito en la persona, ¿no? Pero es difícil. A mí en una ocasión también una amiga me dijo, Nelly, te quiero decir algo. Yo, ¿qué? Dijo, quiero agradecer que no hice caso cuando me quisieron hablar mal de ti Mm, porque me di la oportunidad de conocerte y eres de las pocas personas, mujeres, que abren y comparten. Y es lo que yo le digo cuando yo doy clases para que aprendan a hablar en público. Yo quiero contarte lo que a mí me ha ayudado y por lo que yo he pasado para que ya no tengas que pasar. sí. Cuando yo empecé en medios, a mí me decían, ay, es que el locutor es un artista frustrado, no vas a ganar de esto, no se vive de esto. Creo que cada quien puede ir buscando sus alternativas. En tu caso, como periodista, no te imaginaste que después te ibas a dedicar a escribir libros y convertirte en una No, no, no. escritora. Entonces, Pero, por ejemplo, siempre he estado desde la distancia, porque vengo 3 veces al año y que me paso unos meses aquí, desde la distancia siempre estoy celebrando el premio de alguna de nosotras, claro, el libro de alguna de nosotras, el tributo de alguna de nosotras, la cantante de esa ciudad, sí. la directora o alguien, actriz que haya salido de de esta ciudad, especialmente la atleta de esta ciudad o de este estado. Ujú. Lo celebro a distancia porque así me sumo en sororidad con ellas. Y Entonces, por cuando ejemplo, llegué ahorita con redes, sí, lo único que tienes que hacer es darle un clic botón. y compartir Así es, no cuesta algo, nada. algo de que estás viendo que es el negocio de alguien o que es su logro. Oye, qué buena onda, te aplaudo, lo comparto, me da mucho gusto y lo festejo contigo. No, sí, sí, sí. Te digo, eso es muy fácil de hacer y creo que ayuda mucho porque nos vemos, ¿no? Estamos haciendo nos ha costado trabajo estar acá, nos ha trabajo conquistar los espacios que tenemos. Entonces, claro que es importante que nos apoyemos para que sea un camino más estructurado y unido. Digo, los colegas han partido maravilloso, estuve con todos ellos en varios de sus programas, especialmente la radio, Ajá. la televisión, entonces ha sido fabuloso. Pero hay algunos espacios que no se tocaron y es importante que si son ellas las que están a cargo, pues que lo promuevan, ¿no? Claro, porque una persona que salió de esta ciudad, que está haciendo algo y que está dándole como ese, también tiene su lado bueno. Es una ciudad muy caótica, sí, pero Ujú, también tiene su lado bueno y que creo, me atrevo a decir que es su gente. sí. No, no, sí, definitivamente estamos hablando de una Tijuana que, que, que destaca por sus pioneros, Ujú, por sus familias pioneras, por lo que empezaron a construir, ¿no? Viene desde esta historia de los Ackerman, pero ujú. es el trabajo de los pioneros de la ciudad construida, una frontera norte muy joven, construida con esa gente que ha venido de muy cerca y de muy lejos.
de lejos los de Alemania y de cerca la gente de Sonora o Mexicali, ¿no? De lejos de China, pero la gente de cerca de Ensenada. Entonces creo que de ahí se va armando de quienes sabemos quiénes somos, que somos de muchos rincones del país, de Ujú. nuestros padres o nuestros abuelos, y nosotros ya generaciones que nacimos en esa ciudad. Pero el trabajo no ha sido fácil. Nosotros que tenemos mucho tiempo en los medios, abierto puertas porque nos tocó el principio Sí. de esa carrera de estos medios que han crecido. Antes era todo nacional y centralizado, después se cambió y abrieron puertas a oportunidad a estudiantes universitarios, que fue mi caso, Ujú. y de ahí hemos ido creciendo, ¿no? Entonces es una maravilla que no debemos de dejar olvidar y seguir apoyándonos, y eso es muy bonito. Oye, yo antes me peleaba con los medios digitales porque yo creía nada más en los medios tradicionales. Sí, Y ya al ver esta apertura que hay en los digitales y que no tiene fronteras, pues hay que aprovecharla también, ¿no? sí. Y hay que presumir lo bueno que se hace en todos los lugares, en todos los rincones. Me ¿Y encanta qué piensas platicar. del prólogo de Valentina? Otra mujer, Ay, Dios de mi o vida. sea, tener a una corresponsal decana vaticana, por todos respetada, queridísima y respetada por los mismos, a ella le tocó lo mismo. Cómo abrirse paso y ser respetada en su trabajo entre los corresponsales vaticanos, que eran todos hombres. Ella era la única mujer, Ujú. Valentina Larraqui. Yo la conozco en el 2016 El prólogo en escrito por Valentina Alasraqui. Así es, y yo le presento el proyecto, el manuscrito, lo lee, le gusta y me dice: "Cuenta conmigo", y él me ha mandado, pues, un video a Ajá. Tijuana. Así que Ay, lo muy máximo. contenta que es parte de Mujer Ujú. y es una historia que habla de una madre de familia devota, de unas hermanas heroínas, de una, corresponsal vaticana que escribe el prólogo y, pues, estoy feliz de proyectar la fuerza y la aportación de la mujer en este libro. Como una mujer que ha logrado sus sueños, ¿qué le podrías decir tú a las nuevas generaciones? ¿Qué les recomendarías? Desde libros, series, podcasts, películas, viajes. ¿Qué sería tu recomendación como para que? Estar listos para la oportunidad, Ujú. porque no sabemos cuándo va a llegar. Ok. Estar preparados para la oportunidad y ser muy empáticos, con el equipo que te apoya, porque uno no es solo, requerimos de todo ese alrededor para crecer. O sea, en la pirámide de las porristas hay una estructura y la de arriba no puede sin todas las demás. Exactamente es el negocio, en cualquier carrera, en cualquier proyecto, necesitamos una estructura que nos eleve y no acordarnos que tanto vale las primeras 4 que están debajo como la que está arriba y que todo el mundo voltee a ver. Ok. Valorar ese equipo, ¿verdad? Valorar el equipo, valorar que no lo podemos hacer solos Ajá. y ser muy empáticos para hacer nuestra carrera con principios y valores, ¿no? Y eso creo que para las nuevas generaciones va a ser, es un poco complicado porque aparte, a raíz del 2020 se cerró más esa brecha y ya nada más vivo en mis audífonos y vivo en mi dispositivo y no convivo con los demás. O Sí, sea, las cosas se pusieron así muy, como muy ermitaños. Creo se está que, abriendo. que se está abriendo un poquito más y volviendo a lo básico, pero es importante valorar el trabajar en equipo. Yo siempre les digo también, métanse a clases de algo, jueguen fútbol, yo Estar voy a con mi listos. grupo de baile y de todo. ¿Por qué? Porque necesitas esa red de apoyo en cualquier cosa, Así es, así es. en cualquier Y cosa. la formación, porque nunca se da la oportunidad. Yo quería escribir y sabía que era periodista. No tuve formación en letras, Ah, en literatura española, latinoamericana, y sentía que era una discapacidad. fíjate. Era una discapacidad porque como periodista solo podía escribir, mi crónica periodística. Entonces, la formación, me empecé a meter a talleres de escritura creativa, de cuento, de novela, y empecé a trabajar, y porque uno tiene que ser consciente que cuando te llega la oportunidad, la formación ya tuvo que haber estado ahí. Y así fue, me metí a los talleres y tranquilamente escribiendo esto, cuántas veces lo empecé y cuántas veces lo rehice y cuántas cosas dejé fuera Ujú. porque me fui preparando. Entonces, creo que la formación es importante y es necesario que no dejemos de largo que todos somos importantes, no es solamente quien está al frente del negocio, del proyecto o conduce las riendas de aquello que estamos, emprendiendo. Y parte de este equipo también es la editorial. ¿En dónde podemos encontrar el libro para quienes nos están viendo? Sí, este es, un libro que ha sido editado por, Calixta Editores de Colombia.
pero aquí va a estar en México y con librerías Libro Club de Baja California, en todas en Tijuana, en todas las del estado, y Busca Libros en la plataforma. Cuando lleguemos a Guadalajara, en la próxima feria de Guadalajara, este próximo noviembre, entonces estará en el resto del país. Pero ahora en Baja California, en las ambas fronteras, hemos pues traído este libro porque somos de aquí ambos y queríamos presentarlo ya desde ya. Ok, estamos ahorita en el verano del 2026. No sabemos cuándo nos estés viendo, pero lo más seguro es que ya esté el libro a tu alcance. Entonces, pues líbranos del mal, escrito por Araceli Martínez Rose, y es precisamente en torno y alrededor del secuestro que vivió el sacerdote, el padre Juan Carlos Ackerman. Y pues, Araceli, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que te has dado para estar aquí. Sé que pronto te regresas a Alemania, pero no podíamos dejar de compartir este momento, de tomar este cafecito y de que nos hablaras de toda tu trayectoria. Vamos a regresar a finales de año, sin duda. Neri, ha sido un café muy delicioso porque acompañado de una super charla. Me da gusto saludarte, te admiro mucho y me da mucha alegría estar presentando este libro contigo. Y a mí me da mucho gusto tenerte aquí, saber que una tijuanense ha cruzado fronteras y sigue poniendo a Tijuana en el mapa como ese lugar donde lo más importante es su gente. Mi gente, y la oportunidad de crearnos nuestras propias oportunidades no ha sido un camino fácil. Hay que abrirnos los caminos nosotras mismas, pero ya sabemos quién está arriba cuidándonos y cuando sí, vamos a dar el siguiente paso y cuando no, la puerta va a estar cerrada. Muy fácil. Pues sí, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias. Gracias a todos por acompañarnos en Un Café con Nelly en esta oportunidad con Araceli Martínez Rose. Un abrazo. Gracias. Adiós, Tijuana. Hasta la próxima. ¿Un cafecito? Abre tu mente para encontrar tu sabor favorito y deleítate con los distintos tonos que tiene tu vida. Saborea tu bebida con nosotros en Un Café con Nelly.